con origen embrionario, aunque estén separadas. Entonces, puede ser que todas estén afectadas y la sintomatología parece que no tiene nada que ver, pero tenemos que recordar que al comienzo era una sola cresta neural y después recién se va a separar. Entonces, por eso es que en la primera filita tenemos lo que corresponde al tronco y aquí tenemos lo que corresponde a la parte craneal. ¿Por qué la parte craneal está separada? Porque tiene mucha mayor diversidad. O sea, va a dar cosas más sospechosas y mucho más diferentes. En cambio, en la parte del tronco, la mayor parte es sistema nervioso. Entonces, aquí ya los habían visto a los nervios espinales o, a los ganglios espinales o ganglios raquídeos, que ya los habíamos conocido la vez pasada. Aquí vamos a tener que los nervios tienen varios ganglios. Entonces, los que nos interesan son la parte de los que venían de los arcos neurales, ¿no es cierto? El 5, el 7, el 9, pero hay que tener en cuenta que el 10º tiene varios ganglios en varios puntos, entonces no todos son de la cresta neural. El que sí corresponde es el ganglio yugular. Hay unos ganglios que no los tocamos ni siquiera porque ya son muy diferentes, pero estos sí son importantes. Entonces, luego va a corresponder a lo que es el sistema nervioso autónomo. Recuerden que el sistema nervioso autónomo corresponde a simpático y parasimpático. Esto también ya lo hemos visto en la práctica, ¿no es cierto? Los ganglios de la cadena simpática generalmente están delante de las vértebras, pero tengan en cuenta que es la cadena, ¿no es cierto? Ahora, otros ganglios que también van a provenir de la cresta neural son los celíacos, los mesentéricos, y luego vienen los parasimpáticos, también el plexo celíaco y los viscerales. Jóvenes, el parasimpático muchas veces va a viajar junto con otros nervios, no necesariamente independiente. Por ejemplo, buena parte del parasimpático abdominal viaja con el vago. Entonces hay que tener en cuenta que estas también son células de la cresta neural, pero que para transportarse van con otros nervios, ¿listo? Y además de eso estamos hablando de sus ganglios. Ahora, las células satélites de los ganglios sensitivos, por ejemplo estos incluidos y otros más, están alrededor de la célula y en la parte de histología es muy probable que las hayan identificado y las hayan visto, pero ganglio y sus células satélites provienen de la cresta neural. Luego tenemos a las células de Schwann, que ya habíamos visto que son las encargadas de mielinizar toda la parte de los nervios que están fuera de lo que es la protección ósea. Y otras células gliales, porque recuerden que las neuronas, donde sea que estén, no se atienden solas. La glía va a tener que estar presente en otras áreas del sistema nervioso para poder asistir a las neuronas. No se encuentran solitas y estas también van a estar proveniendo, pero de la cresta del tronco. Ahora, de la cresta neural, ¿cuáles son las partes del sistema autónomo? Porque sí, tenemos sistema autónomo, sobre todo los ganglios parasimpáticos van a ser bastante importantes, pero están yendo con los pares craneales en este caso. Y aquí, aparte de eso, tienen sus propios ganglios. Esto viene a ser importante cuando hay lesiones, porque no es lo mismo que te lesiones el nervio a que lesiones en la zona del ganglio, más el nervio o solo el ganglio, y eso te va haciendo ver que son diferentes. Aquí tenemos los que ustedes ya conocen, el esmedal, el estenopalatino, el submaxilar, pero aparte de eso, nuevamente aquí tenemos a las células satélites de los ganglios, aunque estén en el sistema nervioso central. También vamos a tener otras células de Schwann porque ya salieron, ¿no es cierto? Ya salieron de la parte del sistema nervioso central. Y esto es muy importante. La leptomeninge, que son la pía madre y la arachnoides o pía arachnoides, provienen de la cresta neural. Entonces eso nos lleva a hiladura. El mesodermo que se encuentra recubriendo al sistema nervioso va a producir la dura madre, y por eso es que se comportan también de forma distinta las meninges. ¿Apellido? Entonces, las meninges, ya les dije, necesitamos saber el origen embrionario para cuando nos toque hacer nuestra clase, ¿cierto? Entonces, en lo que corresponde al tejido conectivo, recuerden que habíamos dicho que sobre todo estábamos hablando de vasos y otras estructuras que rellenan, ¿no? Para no dejar el espacio vacío. En el caso del tronco no, porque hay mesodermo suficiente, pero en el caso de la cresta craneal sí es importante, porque recuerden que
tenemos la dermis y la grasita de la cara. O sea, nuestra piel, la parte donde le salen sus granitos del rostro, es cresta neural. Por eso se comporta completamente diferente al resto de su piel, ¿no es cierto? Su carita es embrionariamente diferente. Esto es bien importante. La córnea, sí, ya hemos hecho ojito, ¿no es cierto? Esa no es la córnea. Para cuando hagan oftalmología es importante saber que la córnea tiene 5 capas, pero por el momento nos vamos a conformar con el estroma, es decir, el rellenito y el endotelio. ¿Listo? Son circunstancias diferentes, son bien importantes y ambos provienen de la cresta neural. Por eso es muy importante que el ojito se cubra. Ahorita vamos a ver que el ojito no siempre está cubierto. En la parte de dientecitos, los odontoblastos son los que van a estimular a que se forme el germen dentario que ya han estudiado en práctica, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de las glándulas, se hace la diferenciación entre la parte funcional y el estroma. ¿Qué cosa es el estroma? El rellenito, ¿no es cierto? Donde van a estar las células, y por eso muchas de las glándulas tienen doble origen. Generalmente en el libro se prioriza el hecho de que la parte funcional, o sea, donde están las celulitas que le dan función a la glándula, son las que te dicen ese es el origen, pero recuerden de que tiene que tener su propio rellenito, ¿no es cierto? Entonces ahora tenemos solamente el estroma. O sea, no la parte funcional de lo que corresponde a tiroides, paratiroides, timo y las glándulas salivales y lacrimales. Te dirán, pero ¿por qué es importante saber esto? Porque si no se interaccionan los dos componentes, el desarrollo de la glándula no es completo. Y entonces puede haber alteraciones funcionales porque los dos no están bien. El tracto de salida del corazón es un poquito complejo. Si recuerdan que hemos estudiado la parte de corazoncito la semana pasada, tenemos una parte que se llama bulbo arterioso, la parte más superior. Esta de ahí es un solo tubito, es un solo vaso. Y entonces internamente tienen que migrar células de la cresta neural para que tengamos las dos grandes arterias. Sí saben a qué dos grandes arterias me estoy refiriendo, ¿verdad? Arteria. La aorta ascendente. ¿Qué parte de la aorta? Descendente. La ascendente. Jóvenes, la aorta tiene partes y cada una de ellas suele tener orígenes diferentes y por eso es que les decimos. ¿Listo? ¿Apellido? Román. Muy bien. Entonces, en este caso, va a haber muchas cardiopatías congénitas que son culpa de la cresta neural, no culpa del corazoncito. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Dentro de la estadística, las cardiopatías congénitas son las más frecuentes de todas las cardiopatías. Es muy probable que vean una cardiopatía congénita, pero muchas veces no se diagnostica al nacimiento porque son leves y muchas de ellas son culpa de la cresta neural. De la misma forma, la migración de las células de la cresta neural son responsables de las válvulas semilunares, que son las arteriales también, ¿listo? Las que están del ventrículo hacia las arterias también van a provenir de las mismas. O sea, primero divide el bulbo arterioso en las dos grandes arterias y luego va a formar los componentes, ¿no es cierto? Las tres valvas que van a estar en las válvulas de salida del corazón, ¿no es cierto? Que son hacia las arterias. Va a formar también parte del cállate, pero generalmente esta parte la hacemos en forma de arco aórtico, ¿sí? La aorta va a tener diferentes partes donde van a originarse varios arcos aórticos. Y luego tenemos esto, los músculos ciliares que le corresponden al ojito y la musculatura vascular de todo lo que es carita, ¿no es cierto? Entonces, aquí, cresta neural en carita y cráneo es muy importante. En cuanto a músculos de la cresta del tronco, no tenemos ninguno, todo es mesodermo. Entonces ahora vamos con las células pigmentarias. En todas las crestas, todos los melanocitos provienen de la cresta neural. Entonces, recordar que todos los melanocitos van a producir pigmento, ¿sí? Y eso también vamos a ver algunas malformaciones congénitas. Ahora, también vamos a tener células endocrinas. En lo que corresponde al tronco, vamos a tener la médula suprarrenal. La suprarrenal tiene doble origen, la parte medular está conformada por células cromafines y estas de aquí van a producir catecolaminas, o sea, producen sustancias neuroendocrinas realmente, entonces es medio complicado.
y otras que vamos a tener en corazón y pulmones. Hay que recordar que los órganos no solamente tienen un tipo de célula. Entonces, estas de aquí se encuentran ahí y generalmente no dan problema, por eso no las estudian mucho. Ahora, aquí también estamos viendo en cuanto a relacionados a la parte endocrina, el cuerpo carotídeo, que vamos a verlo también en la práctica, y las células parafoliculares de tiroides. Esto es bien importante, jóvenes, porque las parafoliculares dan un tipo de cáncer diferente. El cáncer de tiroides es bien frecuente y por lo tanto se va a comportar de forma distinta, ya sea que provenga de la parte funcional tiroidea o de la parte de paratiroides, de la parte parafolicular. La cresta del tronco no forma unas células mesodermicas, pero en cráneo es muy importante. Primero teníamos la parte de la bóveda craneana. Es bastante llamativa la parte del temporal, la parte del frontal y la escama del temporal, parte de nuestra naricita y parte de la órbita. Sobre todo habíamos visto el ala del esfenoides. Muy bien. Parte de la cápsula óptica. ¿Quién sabe las partes de la cápsula óptica? Eso han hecho en práctica esta semana. No. Punto desperdiciado. La próxima clase nos toca oír. ¿Listo? Entonces, luego vamos a tener en cuenta de que parte también del desarrollo de los huesitos va a ser la parte maxilar y de los esfenoides, que recuerden que eso contribuía a que haya lo que es paladar hendido. La trabécula es parte del cartílago anterior de la base del cráneo, que forma parte del etmoides y el inicio del tabique. Ese también es de las células de la cresta neural, y parte del oído externo, ¿no es cierto?, por los arcos faringios que están formando. Entonces, aquí estamos con un dibujito viendo que la cresta neural está rellenando a los arcos faringios. Y es por eso que mucha parte de esta zona va a ser responsable de la formación, sobre todo, de los huesitos de la cara y de la dermis de la carita. Más bien, la parte externa, sí, eso sí es el tórax, ¿listo? E inclusive vamos a ir hasta los cartílagos del cuellito, que habíamos dicho que son los cartílagos de los arcos faringios. Entonces, la parte de arcos faringios todavía sigue estando vigente. Aquí tenemos, sobre todo, en la parte del tronco, vamos a ver la distribución de las celulitas nerviosas en diferentes lugares. Recuerden ustedes que para el movimiento del intestino, la parte de simpática y parasimpática, vamos a tener también la extensión. Entonces, en este caso, estamos viendo que vamos a tener también que enviar ramitos hacia la contracción de estructuras pequeñitas, sobre todo asociadas a piel, como el músculo piloerector y las glándulas sudoríparas. Las glándulas de la piel requieren de estímulo nervioso para funcionar, y estas de aquí van a provenir también de estas celulitas de la cresta neural, que vendrían a hacer que el sistema nervioso contiene muchos más tipos de células que simplemente las que hemos aprendido. Aquí tenemos parte del sistema simpático que está naciendo en la intermedia y que va hacia la comunicación con el ganglio simpático. ¿Para qué? Para que pueda comunicarse con el nervio mixto y poder distribuirse por todo el cuerpo. Pero aparte de eso, que pueda llegar a la parte de los vasos y del intestino, que tienen que actuar de forma autónoma, independientemente de lo que nosotros estemos pensando. Y ahora sí, nuestra lista de neurocristopatías. Se llaman neurocristopatías porque provienen de la cresta neural, ¿no es cierto? Ahora, estas de aquí van a tener muchas veces una distribución sistémica, porque ya les he dicho, se han distribuido por todo el cuerpo. Pero, jóvenes, todas estas se tienen que saber. Todo esto viene al examen, ¿no es cierto? Comencemos. Hirschsprung, ¿qué cosa es? Falta de ganglios en una parte del colon. ¿Por qué? Es como si se acabara la cresta neural del tronco. Avanzó, 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 se le acabaron las celulitas y la parte final se queda sin celulitas. Por eso se llama megacolon agangliónico. Luego tenemos lo que es la parte de las alteraciones de la separación del bulbo arterioso. Por ejemplo, aquí tenemos la transposición de grandes vasos. O sea, las que van a llenar aquí en lo que es la separación aortopulmonar son las que vamos a cargo, ¿no es cierto? Todas las que tienen que ver con el bulbo arterioso y su mala dicción vienen como subtítulos en esta zona.
Defectos en el ojito, porque no han migrado de forma suficiente las celulitas que corresponden al ojo, que ahorita vamos a ver. Labio leporino, paladar hendido o ambos, porque recuerden que ambas zonas dependen de la cresta neural, aunque sea huesito, aunque sea la parte interna. La displasia frontonasal es que no se desarrolla completamente y es una deformación de la carita. Este de aquí no es tan grave, no pasa mucho, pero este sí es importante. El síndrome de DiGeorge va a ser un problema un poco más serio porque tiene alteraciones a diferentes niveles, como vamos a ver en un momento. Luego tenemos otros tumores que parecen tipo cáncer, pero realmente es porque están afectadas estas celulitas. Primero, el feocormocitoma. Este afecta a la médula suprarrenal y va a aparecer, dependiendo, puede aparecer en niños o en adultos, pero este no es muy frecuente. Este de aquí se está encontrando más porque ahora hay más gente que tiene tomografías de toda la parte del abdomen y entonces se le ubica. No siempre va a ser súper sintomático. Hay casos en que va a tener bastante sintomatología, pero este no se detecta al nacimiento generalmente, es muy poco frecuente. Esto sí, los neuroblastomas también van a ser tumores de la médula, pero como también son células de la cresta neural, van a afectar a otros ganglios. Tampoco es muy frecuente, los dos son medio raros. El carcinoma medular de tiroides sí, habíamos dicho que son las células parafoliculares que producen calcitonina. Esto sí es los tumores carcinoides pueden aparecer en cualquier parte. Es frecuente que aparezcan en el tracto digestivo, sobre todo a nivel de la zona del ilion que está cerca del apéndice, pero también esos son los sospechosos. Esto sí es realmente frecuente. La neurofibromatosis. La neurofibromatosis tiene un nombre bastante interesante, enfermedad de von Recklinghausen. Eso hay que saber, sí. Es de los epónimos que son más famosos en el mundo y este de aquí se va a caracterizar porque en los nervios salen un montón de tumorcitos y estos tumores van creciendo y creciendo y creciendo. Pero si ustedes me han dicho los nervios, ¿cuáles? Todos. Entonces, este problema es que la mayor parte de los nervios están llenos de tumorcitos y entonces, ¿cómo los sacamos todos? Es bien complicada. Simplemente, muchas veces solamente se puede observar y extraer los tumores que estén causando más problemas. ¿Por qué? Porque si es en el brazo y tengo un montón de tumorcitos, pues hay espacio y no pasa nada. Pero si es en el cráneo y el tumorcito está pasando por un lugar muy estrecho, si se recuerdan de los agujeros de cráneo, por ejemplo el octavo par, el séptimo par, pasan por unos conductos bien chiquititos, por unas zonas óseas bien angostitas. Entonces, si es que ahí sale un tumorcito, lo aprieta el nervio y el nervio se muere y eso está mal. Sí, eso es peligroso. Entonces, por eso va a depender de qué área hay mayor problema, pero no se puede eliminar todos los tumorcitos, son demasiados. Luego tenemos el que implica a los melanocitos, que se llama albinismo. El albinismo va a tener diferentes niveles de daño. Hay un albinismo severo, donde el pacientito es blanco, 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 y hay otros niveles intermedios de pacientitos que parecen personas que no tienen problemas, pero igual los tenemos que cuidar. Aquí tenemos que recordar que pueden aparecer mutaciones o alteraciones de la cresta neural en varias áreas. Aquí estamos viendo la asociación CHAR. ¿Qué significa la asociación CHAR? Son todas siglas, ¿no es cierto? C de coloboma. Todavía no hemos hecho ojo, ahorita les voy a decir que es el coloboma. H de heart. ¿Qué tendría en el corazón? ¿Pero cuál? Alteraciones de la división del septo, aorto pulmonar, ¿no es cierto? Luego tenemos la R de retraso en el crecimiento, la G de la zona genital que puede tener alteraciones diversas, la E es de ear, defectos de la audición, defectos de la formación del oído. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si tú te encuentras una de las malformaciones que he mencionado, tienes que buscar las otras 4. ¿Listo? Ustedes dirán, ¿pero siempre están mal? No, pero puede que estén mal. Y recuerden ustedes que problemas del corazón que no se detectan, las cardiopatías que no se detectan a tiempo, pueden empeorar la esperanza de sobrevida del recién nacido. ¿Listo? Entonces, algunas de estas cardiopatías inclusive se pueden operar intraútero. Waardenburg, ahorita lo vamos a ver, es
como que una zona de la cresta neural se hubiera atontado mal, y ella solita da problemas en un área bien específica, y este sí es hereditario. Entonces, Treacher-Collins y Pierre-Robin son problemas del primer arco faríngeo. Treacher-Collins es que como que la cresta neural no hubiera alcanzado, como que se hubiera acabado. En cambio, Pierre-Robin no es un síndrome, es una secuencia. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque el problema es uno y eso va perjudicando a las demás áreas de desarrollo, ¿listo? Estos dos los tienen que explicar en sus casos clínicos de manera profunda para que se recuerden. Pero no, ya hicimos arcos faringios, sí, pero tenemos que recordar que la mayor componente, o sea, realmente los arcos faringios están rellenitos de cresta neural, y es por eso que todo lo que suceda en estas dos malformaciones es culpa del arco faríngeo. Ahora sí, viene George. George es bien importante porque estos niños van a tener un problema. El problema que más les va a causar malestar es su sistema inmune. El problema de estos niños es que van a tener una inmunodeficiencia a nivel de timo, y eso va a repercutir en su esperanza de vida, pero no es el único problema que tienen. No sé si se dan cuenta de que estos ojitos están muy separados. Los ojitos deberían estar un poquito más cerca, eso se llama hipertelorismo, y es una de las circunstancias por las cuales a veces se les reconoce a estos niños. Como también la cresta neural ha fallado a nivel de corazón, van a tener malformaciones congénitas y de diferente tipo, dependiendo de lo que les haya tocado. No siempre les toca la misma malformación y a veces les tocan dos. Luego también van a tener alteraciones de otras glándulas como la paratiroides, y estos niños van a tener hipocalcemia casi permanente, ¿no es cierto? Y en el caso de estos niños también es bien frecuente que el mentón sea bien pequeño. Este año no se nota muy bien, pero en vez de tener el mentón, este niño está un poquito más normal. Dicen que tienen cara de corazoncito, porque los ojitos están bien separados y el mentón es súper chiquitito, entonces parece que fuera así. Pero, como les digo, lo que más va a afectar su desarrollo o esperanza de vida es las alteraciones del sistema nervioso. Este es un síndrome de Waldenström, donde están viendo esta zona donde no hay pigmentación de ningún tipo, ¿listo? Estas zonas donde tienes un mechón blanco, eso se llama piebaldismo, y es porque esa zona no contiene células de la cresta neural que tenían que convertirse en melanocitos. Y puede ser de que el síndrome sea muy leve y el paciente lleve una vida casi normal, pero en otros casos va a haber problemas severos de sordera, e inclusive puede haber otras alteraciones congénitas que les impidan tener familia. Entonces, por eso, en este caso, no tienen una sola sintomatología, sino que dependiendo de cuánta es la gravedad, van a tener diferentes alteraciones. En el caso de la neurofibromatosis de tipo 1, que es la más frecuente porque son dos tipos, vamos a tener que primero el pacientito desarrolla como pequitas. Se les llama manchas, café con leche, porque van a estar siguiendo los trayectos nerviosos y luego poco a poco van teniendo esos tumorcitos. Si lo ven a este pacientito que tiene una neurofibromatosis, se comienza a deformar la carita porque todos los nervios que están teniendo ahí van a tener también tumorcitos, entonces va a tener malformaciones, pero no se puede hacer mucho por estos pacientitos porque esta es una mutación y los tumorcitos de los nervios se pueden hacer bastante grandes y normalmente solamente se extraen si es que están comprimiendo algún nervio y causando problemas. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, esta parte de aquí del ojo está bien simpática. Tenemos que comenzar en el prosencéfalo. Cuando teníamos el prosencéfalo, de la parte más distal se va a desprender una parte del neuroectodermo para formar esta que es como una orejita. Este de acá se llama vesícula óptica. Entonces la vesícula óptica viene del neuroectodermo y realmente se origina cuando recién estamos en la versión del prosencéfalo, pero como nunca se despega, aquí ya hemos llegado a un estadio de 5 vesículas. Si ustedes se dan cuenta, aquí se está uniendo al diencéfalo. Nunca se llega a despegar. ¿Por qué estructura se une? Esto de aquí, esta parte que va a unir la parte del ojito a la parte del diencéfalo, se llama tallo óptico. ¿Listo? Y este tallo óptico se va
mantener de manera permanente. Entonces, ¿el tallo óptico en qué se convierte? Partes el quiasma óptico. ¿Qué es el quiasma óptico? Es el nervio óptico, y el quiasma no es otra cosa que el entrecruzamiento de las fibras nerviosas de un ojito con el del otro. O sea, viene así, sigue siendo nervio óptico, sino que se entrecruzan. ¿Listo? Entonces nunca se llegan a separar. Y por eso es de que la situación del ojo es bastante particular. ¿Apellido? Entonces, ¿qué pasó aquí? Necesito que la vesícula óptica interactúe con el ectodermo propiamente dicho. ¿Qué le va a decir? Sería tan amable de generar la placoda del cristalino. Entonces ese ectodermo se va a comenzar a engrosar, y luego cuando la vesícula, que es una bolita, comience a crecer más de la parte craneal, la parte craneal crece más y comienza a envolver a esta vesícula del cristalino. Entonces ahí cambia de nombre. Cuando ya hay más crecimiento curvo, esa es la copa óptica, y la placoda del cristalino se va a convertir en vesícula del cristalino y va a ser interiorizada hacia el ojo. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿nos faltan partes o no? El cristalino aquí está, aquí. El cristalino está pegado al ectodermo. ¿Qué nos está faltando? La córnea. Nos está faltando la córnea. ¿Y por qué necesitamos, y por qué es importante esto? Porque necesitas que el cristalino interactúe con el ectodermo para que, y que llegue la parte de la copa óptica para que se enteren de que tenemos que generar la córnea. ¿Listo? Dentro de las capas del ojo, la córnea, ¿con qué capa se continúa? Pigmentaria. Si no levanta la mano no vale. Podría ser con Esta la mano. capa. ¿Sensorial? Cámara anterior. Eso sí es Rodrigo. La esclerótica es la capa externa, la zona blanca de su ojo. En la zona anterior se corresponde, se continúa con la córnea. Jóvenes, la córnea provenía de la cresta neural, ¿cierto? ¿De dónde creen que proviene la esclerótica? Sí, de la cresta neural, ¿listo? Pero necesitas que el ojo estimule a la siguiente capa. O sea, la secuencia que tiene el ojo es importante para que se cumplan las zonas, todas las áreas de desarrollo, porque si no te quedas sin una de ellas. ¿Entendido? Entonces ahí está el detalle. El ojito va a tener una serie de estimulaciones. Entonces, primero que habíamos dicho que necesito la placa neural para que se forme la vesícula óptica. Y esta de aquí va a continuar siendo las capas sensorial y pigmentaria una vez que se diferencian, porque en la copa óptica todavía no están completos, pero aún así van a ir hacia el ectodermo. Mediante inducción vamos a tener primero la placoda del cristalino, luego la vesícula del cristalino, y aquí es muy importante de que el cristalino comienza siendo sólido, ¿sí? No comienza siendo cristalino. O sea, va a tener que primero crecer, luego desarrollar y luego transformar sus proteínas para recién ser cristalino. Y aquí el cambio más importante es la circulación. Ustedes no tienen circulación para el cristalino. El embrioncito apenas se forma, sí, tiene una arteria especial. ¿A quién más tenemos que inducir? El hecho de que la copa óptica se diferencie va a inducir a las células de la cresta neural que están en la masita de los arcos faríngeo, ¿no es cierto? No son unas células en particular, no son las células de la cresta neural. Y aquí, obviamente, lo más notorio es la esclerótica, que es la parte blanca, pero también tienen que recordar que internamente tenemos una capa vascular, que es muy rojita, que se llama